un concepto tramposo. Hablaré de soberanía en el Parlamento Europeo y eso es como hablar de nudos al pie de un patíbulo. Dice el diccionario de la Real Academia de Lenguas, sí, esa que dice que la jueza es la mujer juez, que la soberanía tiene que ver con el poder político y supremo, que eso tiene un Estado independiente y soberano. Es quien tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. En fin, podríamos simplificar que soberanía tiene quien gobierna a sí mismo. Soberanas son, por ejemplo, hoy las mujeres que han hecho un paro internacional contra un poder omnímodo de los hombres. También son soberanos los países que se atreven a decir no a los imperios, los trabajadores que se atreven a decir no a sus jefes en un mundo de precarización laboral. Son también soberanos los laicos que paran los pies a los integristas religiosos y también los jóvenes que dicen a sus padres que aunque sean sus padres no tienen derecho sobre sus personas. Soberano era aquel jornalero andaluz que en 1931 le contestó al cacique que quería comprar su voto, tirándole el dinero que en su hambre mandaba a él. La soberanía tiene que ver con la dignidad. Dícese usted qué curioso tiene que ver con algo que está incluso por encima de la evaluación que hacemos los seres humanos de nuestra hambre. Obedecemos porque creemos que tomamos nuestras propias decisiones, pero no es verdad que decidamos. La mayoría de las veces no decidimos nada. Somos las peores en una partida diseñada por otros. No deciden casi las mujeres sobre su propio cuerpo, ni sobre sus propias condiciones laborales, ni sobre sus vidas que son arrebatadas. David no decide frente a Goliat, solo pelea y gana algunas batallas, pero la mayoría de las veces se lleva la peor parte porque los pueblos pequeños no deciden frente a los gigantes. Tampoco los parlamentos por núcleo que le coloquen los adjetivos democráticos, pues por encima de ellos hay siempre otros, a veces menos democráticos, pero más poderosos. Nunca decidieron tampoco las campesinas más pegadas a la tierra que a los grandes poderes independientes de los vientos. Ahora de las semillas de Monsanto que le roban el futuro y nos envenenan. Para mí, la soberanía hoy no es posible en su totalidad, en el sentido que el mundo y lo balizado e independiente no se puede decir que nadie pueda ser absolutamente soberano. Hay unos límites a la soberanía que hoy no los está poniendo el planeta, los recursos naturales para uso y disfrute de esta generación y de todas las que vienen después. Hay otros límites a la soberanía que nos lo están impidiendo los grandes poderes económicos y financieros. Hay otros límites a la soberanía que ponen los países más poderosos sobre los más débiles. No digo los que más tienen, porque curiosamente los llamados países pobres, porque a veces son pobres en dinero, son pobres en tecnología, no siempre, pero son los más ricos en recursos naturales: hierro, agua, aire, diversidad biológica y energía que todos necesitamos para vivir. Soberanía es el plural. Vengo a hablar de comunes rurales y la soberanía como ese semillero en el que se intercambian y entrecruzan diferentes soberanías, desde la soberanía que nosotros hicimos para con nuestros cuerpos, para con nuestros afectos, a una soberanía enérgica, a esa soberanía tecnológica, a esa soberanía de múltiples y entendidas en sentido amplio. La soberanía hay que entenderla desde un punto de vista plural, porque son muchos tipos de soberanía las que tenemos que contemplar y hacia las que tenemos que caminar, tanto desde el Estado, que está perdiendo mucha soberanía cuando no está incluso complaciente en el ataque de las élites financieras y económicas. Es esa lucha por el dominio del libre mercado, y también hay una soberanía que se constituye desde algo que es precisamente la soberanía de las comunes, que es cuando una pequeña comunidad es capaz de gestionar un recurso natural y además a la que está haciendo un ejercicio de soberanía pues especial, pero sí son soberanías en plural, enérgicas, alimentarias, de todo tipo, que tenemos que construir entre todas y todos juntos con nuestro pueblo. Puede decirse que la soberanía es política, es decir,
La soberanía es la capacidad de la especie humana de autogobernarse y autodirigirse. Es una idea culta, es una idea vieja que tiene que ver con el mundo helénico y que creo no hay que mezclar problemas. Una cosa que son límites de naturaleza que nos impone a la especie y al otro y al otros al modo que tienen los seres humanos para resolver ese problema, y sin Estado no hay soberanía. Y es más, sin soberanía no hay democracia. El problema de fondo es ese, que es lo que no nos gusta entender y que durante estos 20 años la ideología globalitaria nos ha intentado robar, que era la idea de que para organizar el mundo lo que hacemos desde los estados y que para que haya democracia, la democracia tiene que ser soberana. Quizás la mejor manera de entenderlo es siempre como definimos las palabras desde un punto de vista histórico genético. La idea de soberanía surge en lo moderno frente a dos enemigos. Uno era el poder de la iglesia y otro de los señores feudales. Pero luego hubo un tercer enemigo, que fueron la guerra civil, cuando Jean Valjean crea el primer concepto de soberanía. Lo hizo frente a estos tres grandes enemigos. Por un lado eran los señores feudales, la feudalidad de que si habían convertido el mundo en un estado de naturaleza donde enfrentáramos entre sí el predominio de la iglesia, que quiso convertirnos en vasallos y suyos, frente a la guerra civil latente, que era la guerra religiosa. Frente a eso hubo una serie de hombres llamados los políticos, los neomaquiavélicos, que definieron el mundo de otra manera, hace falta pues un poder soberano. Ese poder soberano tenía que residir en una persona que era el rey. De ahí se ha ido secularizando y democratizando el soberano, que es el pueblo. El soberano es nosotros. Por ejemplo, estamos en una institución en donde no reside la soberanía. He dado más de 100 países en el desarrollo de mi trabajo y he visto situaciones muy distintas. Es muy difícil ser ortodoxo en una cosa y en otra. Yo lo veo como una graduación. Para mí el objetivo es la máxima soberanía desde abajo hacia arriba. Yo soy soberano en mi casa con respecto a la familia, mi trabajo. A nivel municipal, la soberanía local, donde tienes que organizar entre los demás miembros de esa comunidad pues las cuestiones de importancia común. A nivel nacional, tiene una soberanía nacional para lo que se puede, y a nivel internacional esos recursos. Yo creo que son y deben seguir siendo, que es lo más importante, porque están dejando de ser los patrimonios de la humanidad. ¿Cómo buscamos el equilibrio entre todo este conjunto de cosas? Ese es el reto que tenemos por delante principalmente. En el reto yo veo, por una parte, hay otro elemento en esta soberanía, que es el temporal, porque todo esto era en el espacio, pero si añadimos el elemento de las generaciones futuras, como dicen los africanos, el planeta, el ambiente, los recursos naturales, no nos pertenece, lo tenemos en préstamo de nuestros hijos. Y aquí nos falta la justicia intergeneracional, los recursos de las generaciones futuras. Quiero que sepamos que debemos plantearnos que hay una realidad ahora mismo que estamos viviendo, y es que la respuesta pendular a la globalización, que es una realización, y la izquierda está un poco perpleja, mientras que la extrema derecha está reclamando la nación, y hay gente de la izquierda que está reclamando la remunicipalización. En cambio, lo que vemos es que está recibiendo crecientemente más apoyo la ciudadanía, incluso en los que antes votaban a la izquierda, sus propuestas de extrema derecha que reclamaban un espacio nacional en una palabra, con una palabra repetida, que es la soberanía. Yo creo que las prácticas comunales no son ideales, son reales, y podemos ver múltiples casos que se están dando aquí y ahora, y que se han dado y existen paralelamente a esa lógica capitalista y demás, y que nos ayudan a pensar en otra modernidad y en un entorno en el que podemos pensarnos. La
asamblea es soberanía y tiene la capacidad de ceder este territorio a una eólica o no cederlo. Y hay muchos casos de resistencia y hay muchos casos de éxito. En Montevecinal la comunidad ha decidido que no se monta en un monte comunal un macrocentro de ocio, Eso quiere decir que sí es verdad y es muy hiperlocal y que son pequeños gestos que dejan ver la realidad que estás describiendo. Quiero señalar algo que es importante y es que no creo que sean dos casos excluyentes, es decir, el movimiento por la defensa común no creo que sea excluyente para renunciar a otro tipo de estrategia que es indispensable ahora mismo. Es defender unas políticas públicas a favor de la mayoría, unas políticas de Estado que ponen en el centro la recuperación de la soberanía popular. Yo creo que las dos situaciones son impredecibles. Hay dos caminos por delante que recorrer. Hay un concepto muy atractivo en el común porque precisamente lleva implícito dos ideas, la idea de compromiso y la idea de participación. La defensa del común pone esas dos ideas en valor y son tan positivas que ayudan precisamente a marcar el camino muchas veces desde lo local. Pero al mismo tiempo eso no nos puede dejar de pensar o dejar de luchar en el otro nivel que es imprescindible ahora mismo y que además todos los días nos lo recuerda. El viernes hay una huelga de educación para defender la educación pública. Hay que recuperar el Estado para que este gobierno a favor de la mayoría social, no contra ellos y no cediéndose más el poder al mercado. Es decir, son los ámbitos, dos campos de juego en los que tenemos que jugar y a la izquierda tienen que ser capaces de jugar con todo el compromiso en los campos. Si estoy de acuerdo en la complementariedad, mantener la diversidad y que nos va a dar obviamente la capacidad de recuperar un futuro ante lo incierto. En relación con control a la izquierda, control a la derecha, el tema no va más allá. El más complejo y más peligroso no están controlando a todos los poderes fácticos financieros. Los poderes financieros multinacionales en estos momentos nos tienen agarrados por el cuello como pulpo. Los políticos, aquí o controlamos la globalización o la globalización nos controla a nosotros. El capital global no tiene color, tiene intereses y es más peligroso a corto plazo. Yo creo que es imprescindible más que nunca establecer reglas justas, equitativas y a largo plazo para generar libertad. En nombre de la libertad se ven muchas cosas, pero no es la libertad de los zorros o del corral de gallinas, pero esa es la que en estos momentos estamos teniendo. Recuerdo un chiste que me contaban cuando era niño, que un piloto lleva el avión y el avión se pierde, informa a los pasajeros: señores, nos hemos perdido, pero no se preocupen, mantenemos una velocidad excelente. Y aquí estamos los pasajeros del planeta a toda velocidad en este avión que no lo conduce ni la izquierda ni la derecha, lo conduce el capitán mercado, ciencia y tecnología, instrumentos que pueden ser muy útiles si los ponemos a nuestro servicio. Hay cosas que están ahí pero no se ven. Tenemos marcos liberales a los cuales respetamos. Algunos fueron esclavistas, luchaban por la libertad y repudiaban como los ricos tenían a los negros esclavos en condiciones terribles. De la misma manera hemos creído que el bipartidismo era un elemento que tenía que sostener nuestra democracia, e incluso Estados Unidos ordenó que en el mundo occidental nadie a la izquierda de nuestra democracia podría entrar a nuestros países. Portugal está practicando una manera diferente de recuperar la soberanía. Para un país como lo es Portugal, la soberanía se expresa de una manera diferente, como de confrontación muchas veces. Cosas que se habrían perdido hoy se están siendo reconquistadas por la capacidad que tenemos como país. Cuando hablamos de soberanía no podemos hablar solo de situaciones y parlamentos, tenemos que hablar de las plazas también, que son un dato fundamental. Se ha creado una resistencia social de la ciudadanía, la fuerza de la calle, las plazas, es muy importante. Sin ellas habría mucho más miedo. Con las agresiones que practicaban a la gente se revoluciona el derecho y la derecha ha ocupado más ese espacio que la izquierda. En este momento yo creo que no hay que tener miedo de hablar. No hay ninguna contradicción entre recuperar derechos soberanos que nos han quitado y tener una postura internacionalista. No hay como luchar, por ejemplo, por los derechos de los trabajadores en el espacio nacional y al mismo tiempo de una manera internacionalista. Para ser lo más rápida posible, se habla de la capacidad que tiene la ciudadanía y las experiencias locales de lo común de generar y reproducirse en otros lugares, ¿no? Creo que es esencialmente importante que sean capaces de seguir teniendo
de seguir teniendo redes que nosotros no abandonemos. Esos niveles de hacer política y que son irrenunciables también en estos momentos, y que sobre todo asumamos que lo que tenemos ahora no es solamente hablar de derecho, sino que por supuesto que, o sea, tenemos obligaciones como ciudadanía, es decir, tenemos que asumir la responsabilidad de saber llegar a acuerdos para hacer política que engloban a todo el mundo, que la gente se sienta acompañada en ellas y que realmente pues como pueblo tengamos con responsabilidad. Creo que es necesaria e imprescindible, y que si hay algo que es esencialmente hoy, es una lucha feminista. No hablé nada de ello hoy, pero sí es importante que luego hablemos de ello, no necesariamente porque sea 8 de marzo, sino porque cada día hay que repetir esto. Las mujeres no es que merezcamos otro espacio, es que tenemos que empezar a hablar en femenino, en plural, tenemos que empezar a escribir la historia, no solo porque hagamos las mujeres, no solamente porque lo hagamos las mujeres, sino porque tenemos que valorar otro tipo de forma de hacer política, de comprender el poder y de relacionarnos con nuestro entorno y con otras personas también. De esta manera, porque el planeta nos los está pidiendo, tenemos que tener una forma sostenible de producir energía, una forma sostenible de movernos en el mundo económico, y al final para dar respuesta a todos nuestros derechos, un camino que tenemos que recorrer específicamente es el feminismo en todos los espacios y en todas las luchas, todos los debates y en todos los lugares. Hemos visto que la soberanía tiene que ver con lo que antes decíamos, con la capacidad de tener un poder político independiente. Luchamos contra un monstruo que lo tenemos en la cabeza. El modelo neoliberal nos convierte en que tenemos que convertir cualquier deseo en un derecho, siempre y cuando lo convirtamos en una mercancía. ¿Quiere usted ser padre? Pues usted ser padre siempre y cuando compre un vientre en alquiler. ¿Quiere usted asumir cualquier cosa? Tiene usted derecho a tener una mercancía. El problema es que las bases de la democracia, por lo tanto, parece que la soberanía es una herramienta política. Muchas gracias.